Que corre a cargo de Ignacio Encuentra y Sergio Pérez de STF Filtros, y van a hablar de filtros de malla autolimpiante en desalación y reutilización. Caso Tuaspáring Desalination Plant en Singapur. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Bueno, buenos días, perdón. Soy Ignacio Encuentra, ¿vale? Director técnico de la empresa STF Filtros. Quizás no nos conoceréis mucho, pero somos un fabricante español de equipos, ¿vale? Por eso, para daros un poco a conocer quiénes somos, la primera parte va a ser una ligera presentación para enfocar quiénes somos, y posteriormente pues hablaremos un poco de la aplicación de los filtros de malla automáticos en reutilización, en desalación, y después veremos un caso práctico que es la desaladora de Tubastos en Singapur. Entonces, STF Filtros pertenece al grupo Vicente Canales, es un grupo industrial que básicamente tiene dos marcas. STF Filtros, que sería la marca de filtración, que fabrica equipos para filtración, y Vicente Canales, Vican Técnicas del Agua, sería la empresa que fabrica todo lo que es calderería relacionada con el mundo del agua, conducciones, carretes telescópicos de desmontaje, compuertas, etc. Vican digamos que el grupo se fundó en 1935 en Monzón, tiene más de 75 años, empezó como una calderería pequeña, fabricaba principalmente temas agroindustriales, poco a poco fue evolucionando hacia el mundo del agua, en los años 70 se empezó a trabajar en el mundo de la hidráulica para riego, posteriormente se empezó a exportar este tipo de equipos, y ya fue en los años 90 cuando se empezó a fabricar filtros de lecho para tratamiento de aguas. Las últimas actuaciones que podemos decir en el mundo de desalación serían, por ejemplo, fabricación de calderines para bombeos ebonitados para desalación, fabricación de compuertas en duples y superduples, o fabricación de carretes telescópicos de desmontaje engomados, ¿vale? Son las últimas aportaciones que ha hecho Vican al mundo de la desalación. STF es una empresa mucho más joven. STF nació en el año 2002, fue un joint venture entre Uralita y Vicente Canales. Digamos que fue una unión para hacer un diseño y fabricación de los filtros. Digamos que Vicente Canales tenía el proceso productivo, Uralita tenía la red comercial, y hicieron una unión para fabricar, diseñar y hacer I+D+I de lo que son filtros de malla principalmente. Se empezaron a fabricar los primeros filtros, se empezaron a exportar, y en 2006 Uralita decidió que no le interesaba el negocio de la filtración, y el 100% de la empresa pertenece al grupo Vicente Canales. Hoy en día tenemos equipos instalados en más de 46 países. ¿Qué hace STF? Pues STF básicamente fabrica filtros de malla automáticos, tanto filtros eléctricos, filtros hidráulicos, para lo que es el mundo de la industria, desalación, reutilización, riego, etc. ¿Vale? En la bolsa que se entrega tenéis un poco un breve catálogo del producto. Los filtros hidráulicos son más orientados al mundo del regadío, los filtros eléctricos, luego hablaremos del FMA 7000, que incorpora tratamiento ultravioleta. El FMA 6000, por ejemplo, que tenemos ahí, es un filtro en línea hasta diámetro 3000 para captación de bombas, que también estamos aplicando en desalación, ¿vale? Es una prefiltración que puede llegar a 1,5 milímetros para grandes caudales y funcionando en línea. Tenemos lo que son equipos más grandes para grandes caudales, con diferentes tratamientos, equipos de desbaste de 1,5 hasta 0,5 milímetros para pretratamiento, filtros de anillas, porque sabemos que tenemos que estar también con el filtro de anillas. Nosotros siempre somos más partidarios del filtro de malla, nos sentimos más cómodos, para nosotros es más fiable, pero sabemos que tenemos que desarrollar también y tirar también por el tema de las anillas, porque vemos que está teniendo aplicación en lo que es el mundo también de la desalación. Filtros de lecho. Los filtros de lecho son hechos a medida, no hay una gama como tal, en función de proyecto hacemos filtros con cualquier tipo de recubrimiento, cualquier tipo de material, pero siempre hablando de material metálico. No hablamos de plásticos ni poliéster, porque somos una empresa de fabricación metálica. Y después filtros especiales, atraparresinas en diferentes materiales, en superduplex, etc. ¿Vale? Básicamente partimos de una empresa que es una empresa de calderería, por lo tanto nuestros materiales se basan en la fabricación del acero con diferentes tipos de recubrimiento. Entrando ya un poco en lo que son los filtros de malla,
¿Qué es un filtro de malla? A ver, un filtro de malla, todos los filtros de malla son iguales. Es una malla que evita que pasen los sólidos y permite que pase el líquido y retiene los sólidos de un tamaño determinado. Hace unos años, hace bastantes años, lo que se consideraba malla es lo que vemos allí, que es básicamente una tela mosquitera. Entonces, con ese tipo de mallas, lo que se comentaba, lo que se decía es que estos tipos de filtros no eran fiables. ¿Por qué? Porque se producía lo que algunos llamaban el efecto espagueti, y es que una partícula de muy pequeño diámetro y de mucha longitud conseguía atravesar la malla, con lo cual no se aseguraba un tamaño de filtración. Esto ha cambiado, y actualmente las mallas que se están fabricando son mallas tridimensionales. Son un tejido más parecido a lo que es la ropa, una ropa, que a lo que era una malla anteriormente. Entonces, estos tejidos permiten una fiabilidad absoluta en lo que es el tamaño de filtración, porque se obliga a la partícula a hacer un recorrido para atravesar la malla, con lo cual queda retenida. Lo complicado de este sistema, de este tipo de mallas, es limpiarlas. Por eso el desarrollo y la tecnología de los filtros de malla es cómo consigues limpiar ese equipo y cómo consigues recuperarlo al 100%. Para comparar filtros de malla, el tamaño de filtración es muy importante, porque normalmente no se discierne entre lo que es un tamaño de filtración absoluto y un tamaño de filtración nominal. Y es importante porque, por ejemplo, una malla estándar de 125 micras nominales retiene el 100% de las partículas de 125 micras, pero retiene el 98% de las partículas de 85 micras. Entonces tenemos una malla de 125 micras que nos está reteniendo un 98, 99, 85. Si nosotros comparamos esa malla con otra malla que nos dicen que es, por ejemplo, de 125 micras, pero son nominales, la diferencia de caudal puede ser de hasta un 25 o un 30%. Por eso es importante saber de qué estamos hablando cuando estamos comparando diferentes sistemas de filtración. Los filtros de malla automáticos, en lo que hoy nos incumbe, digamos, hablaríamos siempre de filtros de malla, hablaríamos siempre de filtros de malla eléctricos. Filtro de malla eléctrico, con o sin cámara de desbaste. La cámara de desbaste es una cámara de 6 milímetros que puede ser manual automática para evitar que entren partículas muy grandes que puedan dañar la malla o taponar la boquilla de succión que ahora veremos. Los soportes de la malla suelen utilizar aceros inoxidables. Podemos llegar a tamaños de filtración de fiabilidad con 10 micras. Gran variedad de recubrimientos, pues desde filtros fabricados en acero inoxidable a filtros ebonitados, otro tipo de recubrimientos, recubrimiento cerámico, etc. Y importante, vamos a ver un vídeo para un poco explicar, si no lo conocéis, cómo funciona un filtro de malla. STF Filtros se complace en presentarles la gama de filtros de malla, de limpieza automática mediante accionamiento eléctrico de eje horizontal. Dentro de esta gama podemos encontrar el FMA 2000 y el FMA 5000, abarcando un amplio rango de caudales que van desde los 10 metros cúbicos hora hasta los 3.500 metros cúbicos hora, con grados de filtración de 10 a 2.000 micras, gracias a la amplia variedad de mallas filtrantes. El filtro se inserta directamente en la tubería. En su interior podemos encontrar 3 cámaras perfectamente diferenciadas. El agua sucia entra a través de la cámara de desbaste, atravesando el prefiltro de fuera hacia adentro, quedando retenidas las partículas gruesas. Después pasa a la cámara de filtrado, atravesando la malla filtrante de dentro hacia afuera, quedando retenidas las partículas finas en la parte interior, formando la torta de filtración. La acumulación de partículas genera un diferencial de presión entre ambos lados de la malla, que una vez alcanza el valor preestablecido, desencadena el proceso de autolimpieza. Cuando se alcanza este valor, el DP actúa sobre el cuadro de control, quien ordena la apertura de la válvula de drenaje, alojada en la cámara de limpieza, y el movimiento helicoidal del escáner de succión, donde están alojadas las boquillas de succión con cerdas de nylon patentadas por STF. La apertura de la válvula de drenaje pone en contacto la boquilla con la presión atmosférica, generando una gran fuerza de aspiración a través de las boquillas que hace que una mínima parte del agua filtrada atraviese la malla en sentido inverso al de filtrado, arrastrando la suciedad acumulada en ella y evacuándola a través del escáner hacia el drenaje. El movimiento del escáner permite el contacto de las boquillas con toda la superficie filtrante, quedando el cartucho completamente limpio al finalizar el ciclo de limpieza, cuya duración es de 25 segundos.
La boquilla patentada por STF Filtros permite un ahorro importante en la cantidad de agua utilizada en la limpieza del filtro y asegura una limpieza 100% efectiva. Una vez finalizado el ciclo de limpieza, se detiene el movimiento del escáner y se cierra la válvula de drenaje, volviendo el valor de la pérdida de carga a ser prácticamente cero. Durante el proceso de autolimpieza, el flujo a la red no se interrumpe. Una de las ventajas que presentan estos equipos es la facilidad de mantenimiento, gracias a las bisagras que llevan incorporadas en las tapas. La amplia gama de filtros de STF Filtros incluye gran variedad de materiales y recubrimientos para adaptarse. Bueno, básicamente es el funcionamiento. Realmente cualquier malla puede retener, si la malla es fiable, puede retener el tamaño de filtración que queramos. Lo complicado es limpiarlo, ¿vale? Por eso la patente de la boquilla, que es el sistema, digamos, que nos permite llegar a los micrajes que llegamos con fiabilidad y lo que nos permite tener un gasto de agua por debajo de lo habitual en estos casos. Aquí tenemos un típico espectro de la filtración y lo que STF hace, los filtros que STF diseña y fabrica, estaríamos hablando siempre de lo que es filtración de partículas. Hablaríamos de típico filtro de aspersión de 1 milímetro, milímetro y medio. Hablaríamos de una prefiltración para ultrafiltración de 50, 100, 150, 200 micras. Hablaríamos de retención de huevo de nemátodo de mejillón cebra, que también tenemos aplicación para retención de mejillón cebra, alrededor de las 20-25 micras, y hablaríamos de aplicaciones a 10 micras. ¿Vale? También hay que saber que una aplicación a 10 micras hay que trabajar con un agua menos sucia, digamos, porque es más exigente. Entonces hay que ver cada aplicación. Realmente por debajo de aquí llegaríamos ya con lo que son filtros de lecho, que ya rebajaríamos la turbidez, pero este sería el rango de aplicación de los filtros de malla. Aquí tenemos una tabla del Real Decreto de reutilización y aquí lo que queríamos comentar es qué aplicación tiene un filtro de malla sobre esto. Realmente la aplicación que más estamos teniendo con filtros de malla es la retención del huevo de nemátodo. Con un filtro de malla de 20 micras aseguramos al 100% de que no hay paso de huevo de nemátodo. Con esto, con los filtros de malla lo que conseguimos es reducir mucho el tamaño de la instalación y abaratar bastante lo que es el mantenimiento posterior. Entonces, se asegura 100% porque tenemos un corte a 20 micras y aseguramos de que no pasa el huevo. Cuando hablamos de sólidos de suspensión ya es más difícil. Es más difícil asegurarlo. Nosotros tenemos experiencia que con 20 micras estamos alrededor, una salida de secundario de 35 miligramos litro, estamos alrededor de 10 miligramos litro, 10-15 miligramos litro, pero es complicado de asegurar porque tenemos un corte. Al tener un corte depende mucho del funcionamiento del decantador secundario. Por lo tanto, dependiendo del tamaño de partículas vamos a conseguir unos miligramos litro u otros, por lo que deberemos analizar en qué instalaciones y en qué tipo de reutilización podemos poner un filtro de malla, solo un filtro de malla sin necesidad de bajar la turbidez. En lo que se refiere a la turbidez, como os he comentado antes, los filtros de malla no reducen la turbidez. Realmente sí que la reducen, pero como estamos hablando de materia coloidal, no sabemos en cuánto la vamos a reducir. No es lo mismo que colocar un filtro de lecho, dar una velocidad de filtración baja y asegurarnos de que vamos a tener una turbidez muy baja. Normalmente, la turbidez se va a mantener en el nivel que sale del secundario o ligeramente inferior, pero nunca vamos a poder actuar sobre ella para reducirla en los niveles que se requieren, por ejemplo, una NTU o 2 NTUs. ¿Vale? Aquí tenemos distintas aplicaciones con mallas de 20 micras, primero filtración, eliminación de huevo de nemátodo, reducción de sólido de suspensión y posteriormente un ultravioleta. Aquí tenemos distintas, tenemos después aplicaciones con filtros de inoxidable. Aquí, por ejemplo, en esta de aquí de Málaga son 50 micras porque es prefiltración de una ultrafiltración. Aquí, como se trata de una planta con macrófitas con alta carga de sólidos, pues primero tiene una prefiltración a 50 micras para una de 20 posterior para asegurar la retención del huevo de nemátodo. Otras diferentes, también con tamaños de filtración para retención de huevo. Bueno, y aquí vemos muy diferentes aplicaciones en diferentes países. Tira para atrás si puedes. Por ejemplo, en lugares donde la legislación no lo solicita así, pues por ejemplo esta planta está en Abu Dhabi y es una reutilización para riegos de zonas verdes y simplemente a 100 micras para evitar el taponamiento del gotero no requiere nada más. Filtran a 100 micras, cloran y es suficiente. ¿Vale? Pero bueno, aquí tenemos diferentes instalaciones. También realizamos instalaciones de filtración de lecho. ¿Vale? Aquí veis diferentes instalaciones.
sobre todo son filtraciones previas para reducir turbidez, ¿vale? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que el lecho no asegura nunca la retención del huevo de nemátodo, ¿vale? Podemos conseguirlo, nos va a bajar la turbidez, nos va a bajar los sólidos, pero nunca nos va a asegurar al 100% que una partícula de 20 micras o mayor atraviese el filtro. Por lo tanto, siempre con un filtro de malla vamos a conseguir esa seguridad de corte. Con un filtro de lecho vamos a retener partículas más pequeñas, pero no tenemos la seguridad de esa retención. Aquí tenemos un nuevo desarrollo, es un filtro de malla automático que combina filtración con desinfección, ¿vale? El filtro está pensado para, sobre todo, aguas de baldeo, recuperación de aguas de baldeo. Es un equipo muy pequeño, más económico que colocar un filtro y una ultravioleta, es muy compacto y para instalaciones que ya están fabricadas, o sea, para instalaciones que ya están realizadas, permite colocar ese tratamiento de desinfección y filtración en un espacio muy pequeño. Si puedes poner el vídeo. STF Filtros se complace en presentarles la gama de filtros de malla FMA 7000. El filtro de malla automático modelo FMA 7000 combina la acción de filtración con la desinfección en un solo equipo, disminuyendo el espacio de la instalación y aumentando la sencillez del sistema. El equipo realiza lavados de forma automática sin necesidad de interrumpir la operación de filtración del fluido. Además, es capaz de desinfectar el líquido sin necesidad de agregar ningún producto químico al agua, en la búsqueda de minimizar el impacto sobre el medio ambiente. El caudal que circula por el equipo se somete a dos procesos claramente diferenciados. La filtración a través de una malla filtrante en primer lugar, seguido de la desinfección mediante radiación ultravioleta. Las cámaras de desbaste, filtrado y limpieza están relacionadas con el primer proceso y la cámara de desinfección con el segundo. Cuando el agua penetra en el interior de la cámara de filtración, reduce su velocidad y se va produciendo una retención de todas las partículas en forma de torta filtrante sobre la malla del tamaño de filtración seleccionado. Una vez el fluido ha pasado por la primera etapa, este se dirige hacia la parte superior del filtro mediante un conducto en el interior del cartucho. Al finalizar el conducto, el fluido se encuentra un entrelazado de lámparas ultravioleta capaces de actuar sobre el ADN de bacterias, virus y otros contaminantes biológicos mediante luz ultravioleta. La acción germicida comienza cuando el fluido inicia el trayecto en dirección a la salida del equipo. El fluido circula a una velocidad adecuada para que se le suministre la dosis recomendada en cada aplicación. El equipo FMA 7000 ultravioleta es totalmente automático, disponiendo de dos sistemas de lavado tanto para la malla filtrante como para las lámparas ultravioleta. Las lámparas ultravioleta disponen de un sistema automático para la limpieza del cristal de cuarzo que protege la lámpara, con el fin de mantener la eficacia del sistema durante la vida útil de las lámparas. El FMA 7000 ultravioleta dispone de un sensor de temperatura y de un sensor para la medición de la intensidad de la luz ultravioleta. Debido a su configuración, el FMA 7000 ultravioleta es ideal para su instalación en depuradoras de aguas residuales, invernaderos, sistemas de refrigeración y sistemas industriales, ya que además de garantizar unos parámetros de calidad de agua, disminuye los costes económicos tanto de implantación como de mantenimiento, además de reducir considerablemente el espacio necesario para su montaje. Con este equipo conseguimos reducción de huevo de nemátodo, reducción de todo lo que es microbiología y bajamos por debajo de los parámetros requeridos en el Real Decreto. Nosotros actualmente tenemos un equipo, 25 metros cúbicos hora. Este equipo lo tenemos instalado en diferentes instalaciones. Con el Instituto Aragonés del Agua hemos estado haciendo diferentes pruebas e instalando el equipo en diferentes instalaciones que tenían problemática. Por ejemplo, aquí tenemos la instalación de Monzón, que es donde tenemos la fábrica, que es donde primero se probó, donde no teníamos huevo de nemátodo. El huevo de nemátodo sabemos que lo retenemos con las 20 micras porque tenemos mucha experiencia en instalaciones de filtración normales con filtros de malla. Teníamos la E. coli, que la estamos bajando a niveles por debajo de 1. Los sólidos de suspensión, como veis, prácticamente no se reducen, pero están dentro de lo que sería la mayoría de las aplicaciones del Real Decreto. Y cuando aparecía presencia de salmonela se eliminaba. Estamos viendo aquí que tenemos una turbidez de 0,98 o 2. La turbidez no la vamos a reducir ostensiblemente, ni se va a notar prácticamente con un filtro de malla. Aquí tenemos otra instalación en Albarracín,
esa instalación tenía problemas de vertido, no ya de reutilización, sino de vertido, y lo que estaban intentando era buscar un sistema económico que se adaptara a una instalación ya existente y que combinara los dos sistemas. Entonces aquí tenemos el límite de autorización de vertido para el río Jalón en este caso, y aquí tenemos lo que se está obteniendo, lo que tenemos en la entrada y lo que estamos obteniendo en la salida, parámetros muy inferiores a lo que sería lo requerido en el Real Decreto. Vale. Y ya, vamos un poco deprisa porque si no nos va a dar tiempo, hablamos un poco de desalación. Esto sería un esquema de desalación, un esquema muy sencillo. Aquí tenemos lo que os comentaba antes de un filtro en captación, que nos permite hacer una prefiltración hasta 1,5 milímetros. El sistema más típico anteriormente, pues estábamos hablando de filtros de lecho, de filtros de cartucho manuales y de ósmosis inversa después de la bomba de alta presión. Actualmente estamos viendo que la tendencia está cambiando poco a poco y estamos viendo que tenemos una ultrafiltración antes de la ósmosis, para lo cual antes de la ultrafiltración es donde estamos aplicando los filtros de malla. Por eso en muchas instalaciones ya en desalación estamos aplicando filtros de malla para protección de las membranas de ósmosis. Bueno, buenos días a todos. Como queda poco tiempo voy a intentar ser breve y pasar un poquito por encima. Como os ha indicado Nacho, os voy a hablar de lo que ha sido nuestra colaboración en la planta de desalación de Singapur, en TUAS 2. Primero os quiero mostrar unos números, a grosso modo, para que la podamos situar en tamaño con respecto a otras plantas. Tiene una producción de 318.500 metros cúbicos día y es de ósmosis inversa. Las más grandes del mundo están en torno a 500.000 metros cúbicos al día, como podría ser la de Magda en Argelia o la de Sorek en Israel. Entonces, es una producción importante. Otro punto importante es el valor del proyecto, son 890 millones de euros. Como comparación, la planta de Magda, que es la segunda más grande del mundo, tuvo un coste de 600 millones de euros. Entonces, estamos viendo que para una producción menor, el coste del proyecto ha sido muy alto. Luego veremos por qué. Esta planta es la más grande de Asia, de ósmosis inversa, y en el mundo es la séptima por tamaño. Aquí vemos un esquema general de lo que es la planta. Como veréis, es muy típica, no tiene nada adicional. Aquí tenemos la captación a baja presión. Aquí tenemos la captación a baja presión. Aquí tenemos la prefiltración, que luego veremos que es donde actuamos nosotros. Aquí tenemos el edificio de ultrafiltración, que son membranas que ha colocado HyFlux. Tendríamos el sistema de bombeo a alta presión y luego el edificio de las membranas de ósmosis inversa, que las ha colocado Toray, una empresa coreana. Esto es lo que hace el proyecto sea más especial y por tanto que tenga un mayor coste, que es una planta de energía que ha diseñado y ha colocado HyFlux allí para generar toda la energía necesaria para llevar a cabo el rendimiento de la planta. Un poquito vamos a pasar por encima en lo que ha sido el desarrollo del proyecto. Como resumen, tenemos a HyFlux, que compite contra empresas locales, que son empresas energéticas. Entonces, ¿qué problema había? Ventajas de HyFlux, que había trabajado ya en la planta TUAS 1, había trabajado ya en la planta de TUAS 1 en Singapur y tenía buena relación con el ayuntamiento, digamos. ¿Qué desventajas tenía? Pues obviamente el coste del kilovatio. Competía contra creadores de energía, entonces por ahí no los podía ganar. ¿Qué pensó? Lo que hemos visto antes. Puso el valor del metro cúbico a $0,35, un precio bajísimo, con la idea de fabricar una planta de energía dentro de la instalación que generase energía suficiente para llevar a cabo la planta y también para verterla a la red. Entonces, entre el agua vendida y la energía vertida a la red, pusieron ese coste tan bajo de euros al metro cúbico. O sea, fue su estrategia. Bueno, ¿qué pinta STF en Singapur? ¿Qué hacemos nosotros ahí? Pues básicamente proteger esto, proteger las membranas de HyFlux. Estas membranas son el modelo cristal y según ellos se están filtrando en la escala más baja de la ultrafiltración, que sería entre 10 y 15 nanómetros. Estas membranas necesitan una calidad de agua a la entrada de una turbidez menor a 20 NTUs y sólido de suspensión menor a 10 miligramos litro. Nosotros nunca elegimos el grado de filtración para cumplir eso, es siempre el fabricante de membranas. En este caso HyFlux conocía el agua de partida, conoce sus membranas y consideraron que filtrando en torno a 100 micras, en este caso 85 nominales, era suficiente. Entonces diseñamos nosotros el filtro en función a ese grado de filtración que nos marcaron y al caudal de entrada. Ahora unos datos rápidos de lo que es el sistema nuestro de filtración. El caudal total que filtramos son 40.000 metros cúbicos a la hora. Caudal unitario, ya que hay 14 unidades, son unos 3.000 metros cúbicos a la hora, más un filtro en stand-by. Esto es el dato más importante. Presión de funcionamiento de nuestros filtros ahí es de 1,5 bares. Cuando hablamos de presión de funcionamiento en un filtro de succión como este tipo, es presión a la salida del filtro. O sea que estamos limpiando los cartuchos y succionando con 1,5 bares.
lo cual es gracias, como hemos visto antes, que ha explicado Nacho, a la boquilla de succión. Es un logro. 125 micras absolutas, como ha explicado Nacho antes, 85 nominales, 14 equipos, y ahora veremos unas fotos. Yo estoy en la oficina técnica en departamento de exportación, y una de mis principales labores es, digamos, estudio de proyectos. Y os puedo decir que este filtro que veis aquí, ya no porque sea nuestra marca, sino otro similar aunque fuese de otro competidor, es el filtro más demandado en licitaciones de desalación. ¿Por qué? Por los siguientes puntos. Todos, no sé decir un porcentaje, pero a lo mejor el 80% demandan un equipo de estas características. Diseño vertical, gran parte de los casos. Diseño inline, que significa que entrada y salida en la misma línea, en la misma dirección. Materiales del filtro, del cuerpo, norma americana, siempre. Hay siempre también para las conexiones, pero siempre norma americana, código ASME, en el 90% de los casos. Materiales, tratamiento interno de estos equipos, ebonitado. También existen pinturas para agua de mar, pero lo más preferido tanto incluso por fabricantes como por clientes finales es el ebonitado, que es un engomado que se le aplica al equipo por dentro. Materiales internos, duplex, superduplex, que contratienen el precio, obviamente, pero la mayoría de proyectos vienen prescritos. Un material que está muy de moda en los últimos años, que se usa sobre todo para las mallas filtrantes y sobre todo en licitaciones en la zona de Oriente Medio, es el SMO 254, no sé si suena alguno, que es un acero austenítico de alta gama. También el Pro tiene el rendimiento excelente contra el precio. Así que esto, si alguna vez estáis viendo proyectos y os aparece un filtro de protección de ultrafiltración de grandes caudales, es algo así. Quedaros con esta imagen. Y luego, para acabar, simplemente dos fotos generales de lo que es la instalación. Aquí tendríamos el colector de entrada general, después de la captación, entra a los filtros, y esto aquí atrás es el edificio de ultrafiltración. Y aquí otra toma general con los 14 filtros en línea, que ya vierten el agua filtrada al edificio de ultrafiltración. Bueno, y básicamente es esto lo que os queríamos comentar, tanto de nuestra empresa como de este caso práctico. Si tenéis cualquier tipo de duda, pues estaremos encantados en resolverlas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Igualmente, si hay preguntas, aprovechamos para hacerlas ahora. Hola, buenos días. En mi caso, más que una pregunta, es una aclaración al respecto cuando mencionabas sobre los suministradores de las membranas de la planta de TUAS 2. Efectivamente, el suministrador de las membranas de osmosis inversa es la empresa Toray, al igual que en la mayoría de las grandes desaladoras del mundo, pero la aclaración es que Toray no es coreana, Toray es japonesa. Simplemente nada. Mea culpa. Está muy cerca. Sí, Juan, por ejemplo. Buenos días. Mi nombre es Juan Reverter y yo soy el director de ventas de Hyflux en Europa. Y después será un placer hablar con vosotros. Quisiera simplemente aclarar un punto, y es un poquitín conflictivo. Tú has dado un precio del contrato de TUAS 2 de Sing Springs de 35 centavos de dólar por metro cúbico. Y eso es correcto, pero el contrato que Olivia Lung, nuestra propietaria, hizo, como lo hizo con Magda, es siempre muy complejo. O sea, Hyflux tiene un departamento jurídico tremendamente importante. Entonces, que sepas que llevas razón, que la forma más sencilla de obtener el proyecto fue vender electricidad y agua, que es la primera vez que se ha hecho esto internacionalmente, y era la única manera de conseguirlo, pero que ese precio de 35 centavos de dólar es únicamente por el primer año. ¿De acuerdo? Era únicamente esto. Ya conocemos, lo que pasa es que es el dato que, digamos que durante el proyecto de la planta es el dato que más choca, entonces es el dato que se menciona, ¿vale? Pero ya suponemos que no es tan sencillo como aquí lo hemos expresado, ¿vale?